Haciendo caso a lo que decía en la anterior intervención el señor Hernández Carrón, esta iniciativa vamos a hablar de algo que sí interesa a los ciudadanos, o al menos a los ciudadanos que se vieron afectados por la tormenta del día 12 de agosto. Cuando presentamos esta propuesta de impulso, estamos pensando en instar a la Junta de Extremadura a que de manera excepcional y de manera eficaz tome medidas para paliar los daños que, tras el fenómeno meteorológico ocurrido el día 12 de agosto en los términos municipales de Ribera y Hinojosa del Valle, produjeron daños importantes en la cosecha del olivar y en la cosecha de la uva. Espero, señores de la Junta de Extremadura, señor consejero, que después de mi intervención desaparezca, pues esa extrañeza que les embargaba, según nota de prensa del día 24 de agosto, que no entendía la posición de los socialistas cuando pedíamos ayudas directas. Espero, como decía anteriormente, que después de esta intervención quede claro. Y quede claro porque la intención del Grupo Socialista en esta propuesta de impulso no es ni más ni menos que ser vigilante y ayudar en la consecución de objetivos para que en los términos municipales afectados por esa tormenta puedan ser resarcidos de alguna manera y ayudar para mantener las producciones agrarias y, sin duda, para nosotros algo muy importante, para mantener el empleo. Y además tengo que refrendar que si en algo nos queremos basar en esta nueva etapa del Grupo Socialista, del Partido Socialista en Extremadura, vamos a basar nuestra labor de oposición básicamente en la coherencia. Y no diremos nada en la oposición que no hubiéramos mantenido cuando teníamos la responsabilidad de gobernar esta comunidad autónoma. Otros seguramente no podrán decir lo mismo, y si no, tiempo al tiempo. Esto es algo que se tiene que ver con el tiempo. Pero desde luego, nosotros ni hemos pedido, ni pedimos en esta iniciativa ayudas directas a los afectados. Porque además queremos acuñar una palabra que valga para este debate y para los posteriores que puedan venir, y ojalá sean pocos de estas características, porque sin duda esto siempre redundaría en un espacio negativo contra el sector agrario. Queremos acuñar una frase. Ya se ha dicho en este Parlamento, se dijo por los responsables del Gobierno de la Junta de Extremadura en anteriores ocasiones, que los productos que son asegurables no son subvencionables. Por lo tanto, quedando ese matiz claro, entendemos que pueda despejar esas dudas y esa extrañeza que formulaba la Junta de Extremadura en nota de prensa, o al menos así se transcribía en los medios de comunicación. Ahora bien, dicho esto, entendemos que esta iniciativa, como en otras ocasiones, lo único que se pretende es ayudar y mantener el tejido productivo del sector agrario y, como les decía anteriormente, para nosotros también es muy importante el mantenimiento del empleo en estas zonas afectadas. Porque a nadie se le escapa, señor consejero, señores de la Junta de Extremadura, a nadie se le escapa que, como consecuencia de esta tormenta, va a haber una pérdida, una quiebra en la disposición de jornales en esos términos municipales o en esas zonas en concreto. Yo entiendo también que para la Junta de Extremadura, para el Gobierno de la Junta de Extremadura, este tema no lo hayan considerado ni importante ni prioritario en esa política de marketing que hasta el día de hoy venimos observando en sus acciones de gobierno hasta el día de hoy, como bien decía. Porque igual de importante que fue el que se visitara un incendio por parte del señor presidente de la Junta de Extremadura, aquí cerca de Mérida, que no era más que un incendio de pasto, pues también a lo mejor hubiera sido importante, señor presidente de la Junta de Extremadura, señor consejero, que hubieran estado ustedes al lado de los afectados ese mismo día o al día siguiente. Esto fue un viernes por la noche y desde el mismo sábado intentaron ponerse en contacto con la Junta de Extremadura los alcaldes de los términos municipales, incluso algunos afectados. Pero, dicho esto, tampoco tiene mucha importancia. Digo esto porque han tardado ustedes 25 días, es decir, desde el día 12 de agosto que surgió la tormenta hasta el día 5 de septiembre no fue recibido una representación de los agricultores y de las organizaciones agrarias y de las cooperativas por la Consejería de Agricultura. Por lo tanto, yo creo que podrían haber sido ustedes un poquito más ligeros en estar pendientes
al menos, yo sé que ni ustedes no tienen culpa de la tormenta, como tampoco tenían culpa los anteriores gobiernos, y sin embargo aquí siempre parecía que la culpa de las tormentas la tenía el gobierno socialista, pero yo desde luego no voy a caer en ese error. Ustedes, de verdad, no han tenido ustedes nada que ver con la tormenta, pero por lo menos estar al lado de la gente. Entre otras cosas, pues son las palabras que manifestaba en el debate de investidura el señor Monago. Y lo que es más importante, escuchar a los alcaldes, aunque tengan la mala suerte de ser del Partido Socialista. Pero los dos alcaldes han intentado ponerse reiteradamente en contacto con la Junta de Extremadura. Eso es lo que nos manifiestan, igual que nos lo manifestaron los propios agricultores, y nadie les escuchó. De todas maneras, yo creo que vamos a dejarlo, por lo menos en nuestra intención, dejarlo esto como una anécdota y que les valga de experiencia para que en sucesivas ocasiones, si estos fenómenos ocurren, pues que no cometan ustedes esos errores. Y así quiero que ustedes me lo entiendan. Por lo tanto, la iniciativa, ¿qué pretende? Pretende tres objetivos, fundamentalmente tres objetivos. Cuando estamos hablando de ayudar, al sector productivo, estamos hablando de que tengan la posibilidad desde la Junta de Extremadura de ser conscientes en esta situación, negociar con entidades financieras. ¿Para qué? Pues para que aquel agricultor que haya sido afectado pueda en un momento determinado hacer uso de esos créditos con un interés preferente o un bajo interés, y si pudiera ser que fuese sin interés. Y eso sería, o debe de ser, una de las prioridades que marque el trabajo de la propia Junta de Extremadura ante esta serie de afectados. Otra parte muy importante es el mantenimiento del empleo. Y el mantenimiento del empleo, desde las competencias que tenga la Junta de Extremadura, que las tiene en materia de empleo, tenga una atención preferente y especial, sobre todo en los términos municipales afectados, para que puedan surgir yacimientos de empleo o por lo menos ayuda para mantener la estabilidad en el empleo. De igual manera que al Gobierno de la Nación ya se han dirigido los alcaldes y hay un compromiso de la delegada del Gobierno de aumentar los fondos especiales de la ESA, entendemos, señorías, que de igual manera la Junta de Extremadura, una vez realizada la labor de ver quiénes han sido los agricultores afectados en estos términos municipales, pues puedan gestionar que esos agricultores afectados, porque también sería injusto que fuese para todos, porque se circunscribe a un sector y a un término municipal muy concreto, pues pudieran tener reducción en los índices de rendimiento del método de estimación objetiva del impuesto de la renta de las personas físicas. De igual manera, establecer líneas de ayuda directa a los ayuntamientos y a las cooperativas para mantener el arreglo de instalaciones, cerramientos y caminos públicos que pudieran ser afectados. Porque así nos lo manifestaban, había alguna estructura de carácter rural que habían sido afectados como consecuencia de la tormenta. Pues ahí debe estar, desde luego, la Administración Autonómica, la Junta de Extremadura, para, de común acuerdo, una vez valorados esos daños, pues puedan establecer ayuda directa. Y poner en marcha una campaña de asesoramiento a los productores por parte de la Administración Regional, de la que ya le anticipo, señor consejero, desde el Grupo Socialista estamos dispuestos a colaborar en esa campaña, y también porque es un compromiso electoral suyo, en el apartado 461, que además habla estrictamente de una línea de seguros especiales y habla del olivar para la aceituna de mesa, igual que de la vid. Pues ahí hay que incidir, porque también hay que destacar que mientras en la parte de los afectados de la vid hay un porcentaje, considerable de seguro, desde luego en el olivar es prácticamente desaparecido, o sea, no hay una mentalidad aseguradora en esta parte del sector. Por lo tanto, eso es un esfuerzo que hay que hacer, lo hemos venido reiterando demasiadas veces ya aquí en la Cámara, y hay que seguir doblegando esos esfuerzos, señor consejero, señores de la Junta de Extremadura, porque si somos capaces de que cale la mentalidad del agricultor y el ganadero, de que la parte que sea asegurable, asegurémosla en prevención de estas situaciones, estaremos consiguiendo objetivos importantes. Por lo tanto, el motivo de esta iniciativa, como decía al principio, es hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos, problemas que por situaciones meteorológicas adversas han afectado a una zona muy concreta y desde luego están esperando respuestas estos
afectados respuestas solidarias de sus representantes políticos. Por lo tanto, pido el apoyo a esta propuesta de impulso por parte de los grupos de la Cámara. Nada más y muchas gracias.